quiero invitarlos a que nos enfoquemos en 4 desafíos. Traigo 4 desafíos para retarnos a todos los que estamos aquí presentes y a los que van a estar también escuchando este mensaje, para retarnos a cada uno de nosotros, a crecer, a mejorar, a cambiar, a hacer cosas nuevas. Son 4 desafíos. Un desafío es un reto, un desafío es un duelo, un desafío es una competencia. Hoy en día podemos ver muchos ejemplos de desafíos. Por ejemplo, hace poco en el Campeonato Mundial de Fútbol veíamos allí los desafíos entre los equipos participantes, y un desafío conlleva el que cada persona, cada uno de los participantes pueda exigirse, dar al máximo de sus capacidades para lograr un propósito. Y cuando se enfrentaban allí esas selecciones, esos equipos de fútbol, pues cada uno brindaba su mejor esfuerzo para ganar esos partidos, esos desafíos que tenían frente a sus rivales, y finalmente pues hubo allí un ganador. De igual forma sucede en otros deportes, sucede también en la academia. A veces hay competencias de matemáticas para escoger a la persona con más habilidad matemática, o hay competencias también de abogados para escoger al que tiene mayor habilidad en la interpretación de la ley, o en la solucionar también casos, o dar la mejor solución. En general hay muchas competencias en este mundo. Y en nuestro caso, nosotros tenemos una competencia, tenemos un gran desafío, y es el desafío que nos pone Dios delante de nosotros. Y esa competencia es contra nosotros mismos, contra esa influencia del adversario y contra esa influencia del mundo. Y es un desafío que cada uno de nosotros debe ganar, debe dar lo mejor de sí mismo, de todas sus capacidades al máximo, para lograr el resultado esperado, el resultado anhelado. Entonces, un desafío es una decisión que cada uno de nosotros toma para aceptar ese reto, aceptar ese objetivo, aceptar esa meta. Dios nos puso a cada uno de nosotros una meta: el reino de Dios, la perfección de carácter, la herencia de toda la creación, de todas las cosas creadas, ser coherederos con nuestro Señor Jesucristo y heredar también esa vida eterna que Dios tiene para los vencedores, y hacernos parte de su familia espiritual. Entonces Dios nos pone todas esas metas delante a cada uno de nosotros, y también nos pone un desafío, y ese desafío consiste en que nosotros vayamos siendo fieles, leales, cumplidores del pacto que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Que seamos muy disciplinados, que nos esforcemos en disciplinarnos a nosotros mismos, que seamos esforzados, que seamos valientes, que nos motivemos, que nos fortalezcamos también en Dios, que utilicemos todas esas herramientas que Él pone a nuestro alcance para lograr esa meta, para vencer en ese desafío que Dios nos ha puesto delante a cada uno de nosotros, y que es un verdadero privilegio. Porque mientras las personas que no están siendo llamadas en este grupo de primicias, en esta pequeña manada de primicias, actualmente esas personas compiten por algo temporal, como veíamos en el campeonato de fútbol hace poco. Es algo temporal, en 4 años vuelve a haber otro campeonato y habrá otro equipo ganador o otras personas ganadoras. Sucede también en otros deportes y en otras actividades. Dios nos ha llamado a que seamos vencedores en algo permanente, algo para toda la eternidad. Entonces, ese desafío que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros es un desafío mucho más valioso que cualquier otro desafío, cualquier otro reto
que podamos tener en nuestra vida. Cada uno de nosotros también a lo largo de su vida enfrenta desafíos personales. Por ejemplo, cuando estamos en el colegio, en la universidad, en la etapa estudiantil, pues tenemos una serie de retos de prepararnos adecuadamente para ejercer una carrera profesional, o cuando estamos aprendiendo una labor, prepararnos adecuadamente para ejercer una labor que nos permita obtener unos ingresos, o también en cualquier otro reto de nuestra vida, cualquier otro desafío. Por ejemplo, también cuando ya estamos en la parte, en el ámbito laboral, en un trabajo, pues también los jefes nos ponen a nosotros desafíos. Nos dicen, tienes que mejorar en esto, o tienes que cambiar esto, o tienes que aprender esta nueva tecnología, tienes que aprender este nuevo modelo de trabajo, tienes que aprender a dominar estas herramientas. Siempre hay desafíos en nuestra vida diaria, siempre hay retos que nosotros debemos superar. También está el caso de cuando nosotros, por nuestra propia iniciativa, nos ponemos retos, nos ponemos metas. Voy este año a aprender en este tema, voy a mejorar en este aspecto de mi vida. Son desafíos que nos ponemos y son decisiones que nosotros tomamos voluntariamente, por iniciativa propia, pero que siempre tienen una característica necesaria, y es que requieren esfuerzo, requieren de nuestro sacrificio, requieren de nuestro compromiso para que podamos lograr esas metas, para que podamos lograr esos desafíos. Entonces, todo eso es lo que nos lleva a nosotros a prepararnos y a asumir esos desafíos. Y en esta tarde, como les decía hace un momento, les traigo 4 desafíos para que cada uno de nosotros lo analice y vea si quiere tomar esos 4 desafíos, si quiere tomar 3 desafíos, 2, un desafío, o si quiere tomar otro desafío, también es válido, no hay ningún inconveniente. Pero lo más importante es que cada uno de nosotros analice acerca de estos 4 desafíos que vamos a hablar en esta ocasión, y con toda sinceridad, con toda honestidad, allí en su interior, en su corazón, resuelva, responda si tiene algo que trabajar en cuanto a ellos. Esos 4 desafíos se los voy a leer inicialmente para que ya ustedes se vayan haciendo una idea. El primero de ellos es ejercer una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Para muchos de nosotros suena familiar porque es una escritura que hemos leído ya en ocasiones anteriores. El segundo desafío es restaurar relaciones rotas o debilitadas. El tercer desafío es no escudarse en otras personas para no cambiar, para no mejorar en su vida. Y el cuarto desafío es hacer cambios nuevos en nuestra vida. Esos son los 4 desafíos que les traigo para esta tarde. Vamos a ir viéndolos cada uno de ellos en detalle. Y como se hacía hace ya un buen número de años anteriormente, un desafío, también una forma de ver los desafíos era a través de un duelo, a través de el duelo entre 2 personas. Cuando alguien quería retar a un duelo a otra persona, hace ya muchos años, pues esa persona se quitaba un guante y lo tiraba al suelo. Entonces eso quiero hacer yo simbólicamente en esta ocasión, quitarme el guante y tirarlo allí al suelo para que todos los que estamos aquí presentes nos desafiemos, sintamos ese reto y también decidamos en cuál de esos aspectos o en cuál otro adicional. Yo solo traje 4 que me parecieron que pueden abarcar la mayoría de necesidades o la mayoría del pueblo de Dios, pero también
puede haber otros retos que cada uno de ustedes pueda ponerse. Lo importante es que nos desafiemos, nos retemos y que lo tomemos muy en serio, que lo tomemos con compromiso, porque cuando nos desafiamos, cuando aceptamos un reto, cuando aceptamos ese duelo, pues eso va a traer cosas muy valiosas para nuestra vida, va a traer grandes satisfacciones. Cuando nos toca hacer grandes sacrificios, grandes esfuerzos, mucho trabajo para lograr algo y logramos esa meta, hay una satisfacción inmensa, hay una alegría inmensa cuando se logra esa meta. Es como cuando vamos a escalar una montaña muy alta, con una pendiente bastante pronunciada, y eso requiere de mucho esfuerzo, requiere de mucho cuidado, requiere de todas nuestras capacidades y nuestra dedicación. Y cuando llegamos allá a esa cima, pues podemos pararnos allá en la cima y mirar todo ese camino que recorrimos, ese esfuerzo y todo ese sacrificio que hicimos para llegar a esa cima. Y lo miramos con satisfacción. Lo logré alcanzar la cima de esta montaña, de este monte, de esta ubicación a la que llegué. Entonces, vemos toda esa satisfacción y vemos todo ese esfuerzo y eso trae una gran recompensa y una gran alegría y también nos permite crecer, ¿cierto? Porque cuando vamos superando desafíos y vamos superando retos, pues eso nos va dando una experiencia, nos va dando un conocimiento, nos va dando un desarrollo de unas habilidades. Cuando subimos por primera vez esa montaña, hay muchas cosas desconocidas para nosotros. No sabemos exactamente cuál ruta, empezamos a descubrirla, no sabemos con qué obstáculo nos vamos a encontrar, no sabemos exactamente cómo vamos a resolverlos. Y lo mismo sucede en nuestra vida cristiana, en nuestra preparación hacia el reino de Dios. Dios nos pone retos, desafíos delante de nosotros. Y muchas veces no sabemos cómo vamos a resolverlos, cómo vamos a enfrentarlos. Recuerdo el ejemplo que daba el doctor Ontiveros en el sermón que dio en la fiesta de los tabernáculos el año pasado, cuando hablaba acerca del niño que no veía a su papá y el edificio estaba en llamas. Entonces el niño no sabía cómo hacerlo. Él tuvo que confiar allí en la voz de su papá y lanzarse para poder liberarse de esas llamas y no perecer allí. Entonces también sabemos que este camino es un camino de fe, es un camino que requiere que nosotros siempre estemos dependiendo de Dios. Y lo mismo sucede con los desafíos. Muchas veces no sabemos cómo hacerlo, cómo lograrlo, cómo desarrollar esas capacidades, cómo superar defectos, cómo encontrar la salida a diversas situaciones en nuestra vida. Pero ahí es donde está siempre Dios, ayudándonos, guiándonos, mostrándonos el camino. Pero nosotros no podemos dejar de esforzarnos, de confiar y de avanzar, de actuar. No podemos allí quedarnos congelados esperando que simplemente Dios nos mande la solución, nos mande la salida y nosotros no hagamos nada. Siempre se requiere que nosotros actuemos, que nosotros nos movemos, que nosotros demostremos a Dios que estamos haciendo nuestra parte y Él con toda certeza hará la suya. Entonces lo mismo sucede en estos desafíos. Hay cosas que no sabemos cómo hacer, ¿cierto? Cuando yo les digo que ejercer una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, quizás no sepamos cómo hacerlo o cómo lograrlo o cómo nosotros tener una mayor justicia de la apropiada, de la justicia que agrada a Dios, de la justicia que es de un verdadero discípulo de Jesucristo, un verdadero hijo de Dios engendrado. Entonces, hay cosas que tal vez en nuestra vida las tenemos allí y que no nos damos cuenta que debemos mejorarlas o que no sabemos cómo corregirlas. Y ahí es donde Dios nos va mostrando con la lámpara, con la luz de su palabra y nos va permitiendo entender cómo avanzar por ese camino, cómo subir esa montaña hasta la cima.
Y ya cuando logramos esa meta, cuando logramos ese desafío, cuando alcanzamos la parte ya culminante, la parte más alta de ese reto, pues hemos aprendido lecciones, ya conocemos ese camino y eso nos va permitiendo mejorar. Volviendo al ejemplo de la montaña, cuando ya la subimos por primera vez, ya al volver a subir una segunda vez, pues ya va a ser mucho más fácil, ya va a ser mucho más claro para nosotros qué ruta seguir, qué obstáculos vamos a encontrar, qué cosas evitar, porque ya conocemos el camino. De esta misma forma, en nuestra vida, vamos aprendiendo, vamos creciendo en estatura espiritual, vamos logrando metas, vamos alcanzando esos resultados del desafío y eso nos va permitiendo crecer en sabiduría, en discernimiento, en madurez, en fuerza, en valentía para seguir avanzando. ¿Y qué sucede cuando ya se alcanza una meta, cuando se logra ese resultado que nos habíamos propuesto? Pues sigue otra meta, sigue otro objetivo, sigue otro desafío. De eso se trata esta vida nuestra, que siempre nos estemos desafiando. Entonces no importa cuál sea nuestra edad, si somos jóvenes, si somos jóvenes adultos, si somos mayores, no importa cuál sea nuestra edad, siempre tenemos retos y desafíos delante de nosotros. Un chiquitín, un joven puede tener desafíos frente a cómo manejar la situación con otro compañero, con otra persona allí en donde vive o en el lugar donde estudia o en su entorno, que no se la lleva bien o que le ponen muchas trabas, muchas dificultades. Es un desafío para él. ¿Cómo supero esto? ¿Cómo salgo adelante de esto? Una persona ya mayor que esté en universidad, pues tiene los desafíos de cómo aprender eso que está estudiando o esa labor para la que está preparando, y lo mismo en la parte laboral. Siempre a diferentes etapas de nuestra vida, o si ya estoy en la etapa de retiro, ya he terminado esa edad laboral, ya he alcanzado esa edad pues donde se alcanza lo que aquí en Colombia llamamos la jubilación, no sé cómo se pueda llamar en otros países, cuando ya se alcanza esa jubilación, ese retiro de esas labores, pues también siguen los retos, porque ya no son retos en el ámbito laboral o en la profesión que nos desempeñamos, sino que ya siguen los retos de nuestra vida cristiana, de nuestra preparación para ese reino de Dios. Y siempre, como se nos ha enseñado, tenemos cosas que mejorar, cosas que corregir, cosas que aprender nuevas, porque la palabra de Dios es inagotable, las enseñanzas de Dios, el entendimiento, la mente de Dios, así como también nos leían ahora, que es los caminos de Dios, son mucho más altos. Entonces nosotros tenemos mucho en las diferentes etapas de nuestra vida, cualquiera que sea nuestra edad, tenemos mucho por aprender. Entonces quiero invitarlos que vayamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, Mateo, capítulo 5, versículos 19 al 20, para que comencemos a leer acerca de ese primer desafío. Recordemos, el primer desafío es ejercer una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Y cuando les menciono escribas y fariseos, no me estoy refiriendo específicamente a los escribas y fariseos que estaban en aquella época que nos describe la Escritura. Me refiero a los escribas y fariseos actuales, de manera figurativa, porque tenemos actualmente muchas personas a nuestro alrededor en esta humanidad que son estudiosos de la Biblia, que son personas que se esfuerzan por obedecer a Dios, así no sepan que lo están haciendo en la forma incorrecta. Y hay muchas personas que realmente nos dan ejemplo sin estar en este camino, sin estar en esta iglesia, sin tener ese entendimiento que nosotros tenemos. Y nos dan ejemplo, ejemplo de paciencia, ejemplo de humildad, ejemplo de mansedumbre, ejemplo en muchos aspectos, que se queda uno fácilmente impresionado cuando ve ese tipo de personas. Uno dice, wow, yo que soy el que estoy estudiando, yo que soy el que Dios llamó
a este camino, el que le dio el entendimiento, el que tiene el Espíritu de Dios, el que tiene, el que conoce al verdadero Maestro, a nuestro Señor Jesucristo y al verdadero Dios, al Padre también. Y me falta con respecto a esa persona. Entonces a eso me refiero cuando digo que ejercer una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Nosotros tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser abanderados de ese carácter de Dios. Se tiene que reflejar en nosotros. Se tiene que hacer evidente y tenemos nosotros que ser muy buenos en eso, porque eso es lo que Dios espera. No podemos dejarnos llevar de la ira, ni del enojo, ni de la gritería, ni de la maledicencia, ni de la impaciencia. No podemos dejarnos llevar de esas cosas. De eso es lo que está llena la humanidad actualmente, de ira, de enojos, de impaciencias, de todo eso está llena. Y nosotros no podemos ni dejarnos influenciar, no dejarnos permear de esos comportamientos, ni dejarnos arrastrar de ese desenfreno en el que va el mundo. Nosotros tenemos que mantener nuestra posición firme y continuar creciendo en esa justicia. Entonces leamos allí en Mateo, en el capítulo 5, versículos 19 y 20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando nuestro Señor Jesucristo utilizó aquí en el versículo 20, a la mitad del versículo, utilizó la palabra mayor, si vuestra justicia no fuere mayor, estaba refiriéndose a que tenemos que exceder muchísimo y de forma más abundante a las otras personas que no tienen el entendimiento y no tienen el llamamiento que cada uno de nosotros tenemos. Tenemos que excederlos. Entonces, es un desafío para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que ser excelentes en la justicia de Dios. Tenemos que buscar la excelencia en eso, en la obediencia a Dios, en en el sometimiento a Dios, a su palabra, a sus instrucciones, en el cumplimiento de la ley. Siempre tenemos que buscar esa irreprochabilidad, ser irreprochables en el cumplimiento de la ley de Dios. Y es un desafío que cada uno de nosotros tiene. Mirar allí en su interior, mirar en su vida diaria, en la forma como vivimos. ¿Cómo puedo yo alcanzar la excelencia, seguir mejorando, seguir ascendiendo en la obediencia a Dios, en el cumplimiento de su ley, en ese testimonio que es cada uno de nosotros frente a las personas a nuestro alrededor? Como lo decía aquí nuestro Señor Jesucristo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Y debemos exceder, como les decía, lo que significa la palabra mayor, exceder muchísimo, en forma abundante, en esa justicia. Y para ello, si continuáramos leyendo allí ese capítulo 5, nuestro Señor Jesucristo les empezó a dar ejemplos, les empezó a mostrar cómo es que un discípulo de él puede tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Allí vemos a continuación, en el título que aparece allí en la mayoría de las Biblias, que sabemos que no es inspirado, dice Jesús y la ira, donde habla de cómo es que nosotros debemos obrar frente a que no solamente matar es un acto físico, sino que cuando guardamos rencor, también estamos
transgrediendo esa ley de Dios. Luego habla del adulterio, que no solamente el adulterio es un acto físico, sino que también cuando codiciamos a una mujer en el corazón o una mujer codicia a un hombre en su corazón, es el acto de adulterio. Luego habla del divorcio, de los juramentos, del amor hacia los enemigos. Entonces, luego habla también de la misma limosna. Capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos dice cómo nuestra justicia puede ser mayor que la de todas esas personas a nuestro alrededor. Cantidad de cristianos que existen actualmente alrededor del mundo, más de 1.000 millones de personas que se dicen o se reconocen como cristianos a sí mismos y que sabemos que tienen ese velo de Satanás en su entendimiento, ese velo allí que no les permite entender porque aún no están siendo llamados también. Entonces, para que nuestra justicia sea mayor que la del resto de la humanidad, que la de todas esas otras personas que están allí también buscando obedecer a Dios, tiene que provenir desde adentro, como nos lo muestra nuestro Señor Jesucristo en todos esos ejemplos que Él puso allí. Tiene que provenir desde adentro, desde el corazón, desde nuestra mente, desde nuestros pensamientos, desde esas intenciones. Desde ahí es que proviene. Los hechos, como bien se nos ha enseñado también, la forma como vivimos, cómo respondemos, cómo interactuamos con otras personas, son solamente el reflejo, son esa respuesta de lo que hay en nuestro interior, de lo que tenemos en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo es mi vida? ¿Cómo llevo mi vida? Soy paciente, pero paciente más que el promedio de las personas. Hacia allá tenemos que llegar nosotros. Las personas que, los equipos, por ejemplo, volviendo al caso del campeonato de fútbol, los equipos que participaron allí en ese campeonato fueron los que clasificaron, los que tuvieron un desempeño superior a los grupos clasificatorios. Y cada equipo que iba avanzando en sus rondas, en las rondas ya del campeonato, era el que tenía, el que tuvo esas capacidades. Muchas veces algunos de ellos lo hicieron a través de los penaltis, lo hicieron no de una forma rivalizando directamente durante el partido, sino durante ya la etapa final de los penaltis, ¿cierto? Entonces, pero evidenciaron que también tenían esa capacidad para superar al otro equipo. Entonces nosotros también tenemos que desafiarnos a nosotros mismos y enfocarnos en cómo puedo hacer que mi justicia sea mayor, exceda de forma abundante la de el resto de las personas de la humanidad, porque a eso nos llamó Dios y a eso nos llama nuestro Señor Jesucristo, que nuestra justicia sea mayor que la de muchísimas personas. También el dar, volviendo al tema del sermoncillo del señor Velasco, nosotros debemos ser dadores y debemos ser también de los que dan de corazón. Entonces, todas esas actitudes deben provenir desde adentro, desde nuestro interior. Y ahí es donde nosotros debemos empezar a trabajar. Todos los cambios que nosotros hagamos en nuestra vida, las mejoras, el crecimiento, para poder que sean consistentes, para poder que sean eh, mantenidos en el tiempo y que sean realmente de verdad, tienen que provenir desde nuestro interior. Yo no puedo ser pacificador si no tengo paz en mi interior. Para yo poder ser pacificador, tengo que tener paz en mi interior. Yo no puedo ser, yo no puedo ser una persona que, yo no puedo ser un dador si desde mi interior
No tengo eso. Tiene que estar eso desde lo más interno de cada uno de nosotros, desde nuestro corazón. Cuando ya está allí nuestro interior, las cosas fluyen con más naturalidad. No tenemos que estarnos mentalizando, uy, sí, recuerdo que el señor Velasco dijo que tenemos que dar, entonces no tenemos nosotros que estar allí con eso recordándonos, sino que va a fluir libremente, porque ya lo tenemos desde nuestro interior, allí, arraigado, como parte de nuestro carácter. Entonces las cosas van a fluir en nosotros cuando desde nuestro interior existe ese cambio. Y eso fue lo que vino nuestro Señor Jesucristo a explicarles a ellos. Cuando les dijo, es que matar no solamente es el acto físico de quitarle la vida a una persona. Matar también es guardar rencor en tu corazón, es no resolver tus problemas, es mantener esos pleitos allí en tu corazón. Cuando les dijo, no, es que cometer adulterio no solamente es tener el acto físico con la otra persona, sino cuando desde tu corazón lo codiciaste. Entonces allí vemos que desde nuestro corazón es que radica eso. Y nosotros también debemos ver que nuestro corazón no esté endurecido, que nuestro corazón no se endurezca por permitir que en nuestra vida haya acciones o haya comportamientos que van en contra de la ley de Dios. Cuando yo permito que la soberbia siga en mi vida, mi corazón va a estar endurecido. Cuando yo permito que el rencor, cuando yo permito que la envidia, que la codicia, que el orgullo continúen en mi vida, en la forma como me relaciono con los demás, en la forma como me expreso, en la forma como vivo mi vida, pues eso endurece mi corazón. Y si mi corazón está endurecido, no voy a poder hacer esos cambios, no voy a poder llevar a cabo esas mejoras que Dios espera en mi vida. Y ahí vienen pruebas y vienen dificultades a través de las cuales Dios nos obliga a hacer esos cambios. Entonces también es algo que nosotros debemos tener presente. Vayamos a Segunda a Corintios, en el capítulo 9, en Segunda a Corintios, en el capítulo 9 y versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Nuestro Dios, cuando ve en nosotros esa actitud de cambio, cuando ve ese compromiso, cuando ve ese esfuerzo, cuando ve que realmente aceptamos ese desafío y queremos mejorar y queremos ser mejores discípulos que producen un fruto espiritual más abundante, nuestro Dios también proveerá y multiplicará esos esfuerzos nuestros, como lo acabamos de ver. Multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Pero todo tiene que provenir desde adentro, desde nuestro interior, para que realmente se evidencie en nuestro exterior, hacia afuera, hacia las demás personas y primeramente hacia Dios. Marcos, vayamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, versículo 4 al 6. Marcos capítulo 3, versículo 4 al 6. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Entonces aquí vemos también un ejemplo
de qué sucede cuando el corazón se endurece. Ellos allí tenían el corazón endurecido y no querían entender la situación, no querían ver el fondo, lo que nuestro Señor Jesucristo quería mostrarles. Simplemente estaban cerrados ante ese ejemplo y esa instrucción que nuestro Señor Jesucristo les estaba dando. Nosotros debemos cuidarnos de eso, de que nuestro corazón no esté cerrado ante eso. Eh, es posible que ante este mensaje alguno de nosotros aquí presentes diga, esto no es para mí, o esto no tiene que ver conmigo, yo estoy bien. Sería también bueno preguntarse, hacerse esa pregunta, ¿será que tengo cosas que mejorar en mi vida? ¿Será que mi justicia no es lo suficientemente buena? Ahí es donde uno empieza a encontrar, donde empieza a abrir esa puerta para encontrar cosas que debe mejorar. O también dejar de aplazar cambios que debe haber hecho en su vida desde hacía mucho tiempo. Vayamos al capítulo 6 de este mismo Evangelio de Marcos, en el versículo 45. Marcos 6, 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. A medida que nosotros tenemos esa actitud de humildad, de querer aprender, de humildad y de mansedumbre, que el humilde reconoce que lo bueno que tiene proviene de Dios y el manso reconoce que todavía le falta mucho por aprender y es esa persona que acepta las correcciones, las enseñanzas, que acepta, que aprende, que continúa aprendiendo. Entonces, a medida que nosotros promovemos, a medida que nosotros ejercemos esa humildad y esa mansedumbre para reconocer que no lo sabemos todo, que todavía tenemos muchas cosas que aprender, muchas cosas que corregir en nuestra vida, que nos hemos equivocado. En esa medida nuestro corazón se va a ir ablandando para poder mejorar, para poder crecer. En la medida en que nosotros nos esforzamos por obedecer más la ley de Dios. No nos quedemos subiendo la misma montaña, el mismo desafío. Ya conocemos el camino y se vuelve mecánico para nosotros. Tenemos que seguir tomando otros desafíos, otras mejoras, con honestidad, con esa intimidad nuestra con Dios, reconocer delante de Él, Padre, tengo que corregir esto, tengo que mejorar esto, ayúdamelo, me lo voy a proponer, voy a trabajar duro en esto, necesito de tu ayuda porque solo no puedo para lograr ese desafío, para lograr esa meta, para lograr ese reto, porque sé que te agrada, sé que es bueno delante de ti y sé que también me va a permitir reflejar cada vez más tu carácter, como nos lo enseñaban también hace un par de semanas el señor Mario Hernández en su mensaje, que Dios nos va puliendo como a la plata, nos va refinando para que reflejemos cada vez más su carácter. Entonces, también es algo que nosotros debemos tener presente, que es un camino de continua
purificación, refinación de carácter, de comportamiento, de mentalidad, de forma de pensar, de sabiduría. Es un camino de continuo crecimiento. Entonces, en esa medida nuestro corazón se va ablandando y entendemos y también le pedimos a Dios que nos permita ver, porque muchas veces en medio de nuestro endurecimiento de corazón, todavía hay partes allí en nuestro corazón que están endurecidas, no vemos esos defectos, no vemos esas fallas de carácter. Y ahí es donde le pedimos a Dios que nos ayude a ver en qué debemos mejorar, en qué debemos trabajar, qué debemos estar nosotros desafiándonos para lograr parecernos cada vez más a Él, a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 12 de este mismo Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cuando nosotros amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón va a ir perdiendo endurecimiento, va a ir dejando de estar duro, porque estamos amando al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. Y ese amor nos lleva a obedecerlo, a buscar agradarlo, a buscar hacer las cosas que son buenas y agradables delante de Él. Entonces, otra clave, otro componente muy importante. Perdón un segundo. Entonces, otro componente muy importante para que nosotros, nuestra justicia, sea mayor que la de los escribas y fariseos, es que verdaderamente estemos amando a el Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón. Que no tengamos allí algunos espacios de nuestra vida y por ende de nuestro corazón que solo son reservados para nosotros, en los que no está Dios. No es que este espacecito donde yo tengo mi ego, mi soberbia, ese es mío, ese lo tengo que mantener. Y ahí no entra Dios, eso no está permitido, eso no está bien delante de Dios. Amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón es exponer delante de Él toda nuestra vida y que Él nos vaya guiando en qué debemos mejorar, en qué debemos crecer, cómo podemos hacer que nuestra justicia exceda la de cualquier otro ser humano en esta tierra que no está en este camino, que no está siendo llamado, y que brillemos desde nuestro interior por esas acciones que se manifiestan y que están mostrando realmente lo que hay en nuestro corazón. Entonces ese es el primer desafío para que cada uno de nosotros se lo pregunte, se lo cuestione. ¿Tengo algo yo que mejorar en mi justicia para que sea mayor? Tengo que mejorar algo en mi corazón. Tengo todavía partes endurecidas en mi corazón que no permiten entender, como le pasó aquí como le pasó en el capítulo 6 de Marcos a los discípulos, que todavía no entendían muchas cosas de las que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo, porque tenían aún su corazón endurecido. ¿Por qué? Porque estaban pensando de manera carnal, de manera humana. Les faltaba todavía fe, les faltaba todavía tener esa dimensión que va dando la obediencia a la ley de Dios y esa relación que cada uno de nosotros lleva de manera personal con nuestro Dios. El segundo desafío es restaurar relaciones rotas o debilitadas. Una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Tengo alguna relación con mi prójimo, cualquiera que sea ese prójimo, que requiera ser restablecida, ser restaurada, alguna relación debilitada?
Como seres humanos, discutimos, ofendemos, peleamos, nos enojamos. Es parte de nuestra naturaleza humana, es parte de todo lo que vivimos en esta carne. No estamos en un entorno de perfección para que ninguno se ofenda, para que ninguno ofenda a otros o para que no haya inconvenientes. Pero sí debemos nosotros hacer nuestra parte, desafiarnos, retarnos para restablecer esas relaciones que estén resquebrajadas, empezando por nuestra familia, empezando cómo está mi relación dentro de mi núcleo familiar, dentro de mi hogar. ¿Tengo alguna relación debilitada o resquebrajada con algún miembro de mi hogar? Siguiendo por la iglesia. ¿Tengo alguna relación que restablecer allí en la iglesia? Siguiendo por los otros entornos, el académico, el laboral, el deportivo, los otros entornos de la vida de cada uno de nosotros, el resto de la familia. Debemos ser personas, como se nos ha enseñado, que en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con las otras personas. Y estar en paz es no tener cuentas pendientes, no tener temas por ahí pendientes que arreglar, que solucionar. Es algo que nosotros debemos hacer y que requiere valentía. Volvemos a la introducción de este tema. Un desafío requiere esfuerzo, requiere sacrificios, requiere valentía, requiere constancia, requiere disciplinarnos. Y lo mismo sucede para restablecer una relación. Requiere valentía para perdonar, para buscar a esa persona que sabemos que tenemos la relación con ella resquebrajada o rota o debilitada y hablar las cosas con toda sinceridad, con toda honestidad. Y a eso nos llamó Dios, y ese es un desafío para que también nos evaluemos. Tengo allí algo que hacer, tengo un desafío, tengo un reto en este punto que deba yo afrontar y que tengo que hacerlo. Y más cuando se nos ha enseñado que cuando nos presentemos delante de Dios, debemos estar en paz nosotros. Cuando nos presentamos en oración, cuando le presentamos las ofrendas a Dios, cuando nos presentamos cada sábado delante de Dios, tenemos que estar en paz para que nuestras ofrendas sean recibidas por Dios, sean aceptadas por Dios. Veamos en Romanos, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 17. Romanos 12, 17 al 18. Capítulo 12, versículos 17 y 18. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Para poder estar en paz con todos los hombres es indispensable no pagar a nadie mal por mal. Y es una ecuación de las muchas ecuaciones que hay en la palabra de Dios. Cuando yo pago a alguien mal por mal, ahí no hay paz. Ahí no hay perdón. Ahí no hay ese camino para restablecer las relaciones. Me ofendiste, me alejo de ti, ya no te hablo, ya no te determino, ya te miro de una manera muchas veces ofensiva o indiferente. Todo eso genera resquebrajamiento, genera debilitamiento de las relaciones y de la unidad que debe haber en nuestra vida familiar, en nuestra vida congregacional, en nuestra vida con otros miembros que hacen parte de nuestro entorno. Entonces, no paguéis a nadie mal por mal. Cuando nos quedamos callados, cuando permitimos que pase el tiempo ante un problema, ante una situación que tengo con algún hermano, con mi prójimo, ahí estoy pagando mal por mal.
¿Por qué? Porque sé hacer lo bueno y no lo estoy haciendo. Sé qué debo hacer y no lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque no me desafío, porque no me reto, porque no tomo esa iniciativa, porque me dejo llevar de mi orgullo, de mi ego, de mi soberbia, de mi amor propio. Y todo eso, ¿a qué conlleva? A que mi corazón se endurezca, a que se endurezca mi corazón. Y ya sabemos lo que pasa cuando se endurece el corazón, cómo los discípulos no entendían tantas cosas que nuestro Señor Jesucristo les estaba mostrando y les estaba enseñando. ¿Por qué? Porque tenían el corazón endurecido. ¿Y qué le pasaba también a los fariseos y a los escribas? No querían entender cuál era la esencia de la ley, no querían entender cómo es que nuestro Señor Jesucristo vino a mostrarnos que se debe guardar la ley en el espíritu, no solamente en la letra o en la parte externa, sino desde adentro, desde el corazón. Volvamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, versículo 26. Marcos capítulo 11, versículo 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Muchas veces nosotros olvidamos esto, lo olvidamos, lo pasamos por alto y vamos delante de Dios, y esto se repite muchísimas veces en los evangelios y también en las cartas se repite esto. Si vosotros no, no os, si, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y pasamos esto por alto y nos vamos a orarle a Dios, a pedirle que nos perdone nuestras fallas, nuestros defectos, nuestros errores, y no hemos perdonado nosotros a aquellas personas que nos ofendieron. No hemos perdonado de corazón, como también lo dice allí nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas. Perdonar de corazón, o sea, perdonar desde adentro, no solo de labios para afuera, no solo, ay, sí, te perdono y ya todo queda bien, sino desde adentro, desde nuestro corazón, desde nuestra esencia, desde el lugar donde reside la presencia de nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo, desde ahí, perdonar de corazón, olvidar, dejar atrás, restablecer esa relación, ese camino, esa fluidez que debe haber en el espíritu dentro del pueblo de Dios. Y a veces pasamos eso por alto y vamos a pedirle a Dios que nos perdone, le pedimos a Dios que nos perdone nuestras faltas y nosotros todavía tenemos cuentas pendientes que perdonar o que pedirle perdón también a otras personas que hemos ofendido. Vayamos al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 7, versículo 44. Lucas en el capítulo 7, versículo 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, cuando realmente nosotros perdonamos, cuando nosotros restablecemos esas relaciones que están rotas con nuestro prójimo, que están resquebrajadas, que están debilitadas, estamos amando a nuestro Señor Jesucristo. Esta dama le lavó los pies, se los besó y se los ungió
con perfume, se los ungió con perfume. Entonces, y vemos que todo fue allí en los pies, o sea, como si ella no se sintiera digna de limpiarle su cabella, su cabeza, su cabello, sus manos, solamente sus pies, la parte más baja del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, se veía esa humildad en ella. Cuando nosotros restablecemos las relaciones, estamos creciendo en humildad. Estamos desarrollando humildad. Y se requiere ese poder de Dios, se requiere pedirle a Dios, Padre, ayúdame a tener esa humildad de tu Hijo Jesucristo. Que se exprese esa humildad de tu Hijo Cristo en mí desde adentro, desde el corazón, para resolver esta relación, para sanarla, para aliviarla, para restablecerla. Y eso es lo que espera Dios que hagamos. Y es un desafío que cada uno de nosotros tiene. Hoy tal vez estemos en paz con todos, gracias a Dios, pero mañana tal vez resulte un inconveniente, resulte alguna discusión, algo que genere una división y tenemos que ponernos en acción, movernos a resolverla con humildad, con mansedumbre, con amor a nuestro Señor Jesucristo. Porque amamos a Dios cuando amamos también a nuestro hermano, a sus hijos. Cuando le hacemos algo a nuestro hermano, a nuestro prójimo, se lo estamos haciendo a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Vayamos a Efesios en el capítulo 4 y en el versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Tenemos que quitar esto de nosotros para poder restablecer relaciones rotas o debilitadas. Hay que quitarlo, porque si no, vamos a seguir empeorando la situación y rompiendo otras relaciones. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Donde hay malicia hay un corazón endurecido y la persona no lo sabe. Versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros. Benignos, hacer bien a los demás, buscar el bien del prójimo. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestirnos, andar siempre con esta vestidura permanente, no como un vestido pasajero que nos ponemos un día y al otro día nos quitamos. Permanecer vestidos con esa vestidura que acabamos de leer, de benignidad, de misericordia, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de perdón, de amor. Es una vestidura, un atuendo, ese atuendo de lino fino, resplandeciente, con el que debemos andar nosotros siempre, día y noche, en todo momento y lugar. Volvamos a Romanos en el capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos en ello, en lo que contribuye a esa paz y esa edificación de todos nosotros, de todo el pueblo de Dios, de la familia de Dios, del cuerpo cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
Ese es ese segundo desafío para que cada uno de nosotros revise. Tengo algo pendiente allí, algo en que desafiarme, algo en que retarme, algún desafío que asumir para resolverlo, para lograrlo, para vencer ese desafío. Restaurar relaciones rotas o debilitadas. Tercer desafío, no escudarnos en otras personas para no cambiar. No escudarnos en otras personas para no cambiar. ¿Qué significa esto? A veces, y lo he escuchado en tiempos pasados, nos escudamos diciendo, es que el del problema es él, no soy yo. O es que si él no fuera de esa forma, yo tampoco sería de esta forma. O también lo he escuchado, es que si el ministro, si el líder no me da el ejemplo, entonces yo tampoco tengo la obligación de hacerlo. También lo he escuchado. Nos escudamos en otras personas para no asumir nuestras responsabilidades, para no cambiar esas fallas de carácter que tenemos. Nos escudamos en eso. Es que vea lo que hace tal persona, entonces como me pedís a mí que lo haga, o es que vea que esta otra persona tampoco ayuda, o es que mire, si yo cambio, entonces él ya me la va a montar, ya se va a enseñorear de mí. Y nuestro compromiso es con Dios. Cuando nos bautizaron, cuando fuimos bautizados, ese pacto lo hizo Dios con cada uno de nosotros. Y nosotros asumimos esa responsabilidad solitos con Dios. Cada uno de nosotros se comprometió y dijo, sí, voy a vivir por la ley de Dios, voy a entrar en ese pacto que Dios me está ofreciendo. Entonces, no nos escudemos en otras personas para no cambiar, para no corregir nuestras fallas de carácter, para no mejorar. Y es algo que algunos de nosotros todavía tenemos que afrontar, todavía tenemos que reconocerlo y actuar, trabajar en ello, mejorar. No, es que el ministro no viene, entonces, ¿cómo vamos a mejorar? ¿Cómo vamos a estudiar? ¿Cómo vamos a conservar la unidad si es que se necesita que el ministro venga? Entonces, como el ministro no viene, o hace muchas semanas que no viene, entonces, con razón, la congregación está como está. Y entonces nos escudamos en que el ministro no viene a la congregación, o nos escudamos en cualquier otra persona. Y eso no debe ser así. Eso es un desafío para todos nosotros. No podemos escudarnos en otras personas, en comportamientos, en situaciones, en eventos externos para no cambiar nosotros, para no actuar nosotros en nuestra vida. Veamos primera a Corintios, en el capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Seamos imitadores de lo bueno. Aquí les decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Entonces imitemos lo bueno, no imitemos lo malo. Porque cuando nos estamos escudando en otras personas, estamos imitando lo malo, simplemente estamos justificándonos para, así como lo hizo Saúl cuando Samuel no llegaba, cuando el profeta Samuel no llegaba, que Saúl se puso a ofrecer sacrificios, el rey Saúl, que no podía ofrecer. ¿Qué le dijo al profeta Samuel? Es que como no venías, me tocó esforzarme para presentar estos sacrificios y que el pueblo no se me desertara y poder afrontar esta batalla. Se estaba escudando en que Samuel no venía y evadió su responsabilidad en esa equivocación, en ese error, en el no esperar a que Samuel llegara. Entonces, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imitemos lo bueno, imitemos las buenas acciones, imitemos
a nuestro Señor Jesucristo y también a aquellas personas, sea el ministro, sea aquellos hermanos que hacen lo bueno, sean imitadores de lo bueno y por supuesto de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de Mateo en el capítulo 11. Mateo en el capítulo 11, versículos 16 al 19. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por los hijos. No caigamos en este comportamiento, en el comportamiento de que si vemos que una persona se abstiene de hacer algo, entonces en eso nos justificamos. Si otra persona hace otra cosa diferente, en eso nos justificamos. No caigamos en ese comportamiento de andarnos comparando, de andar compitiendo contra otros, de andar justificándonos en otros, como lo acabamos de leer. Y eso es lo que abunda hoy en la humanidad, el juzgar los otros y con base en eso justificarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene unos desafíos personales, individuales que asumir y son independientes de si las otras personas tienen fallas, tienen defectos, es independiente si el ministro viene o no, si el ministro me respondió ya o me respondió más despuesito. Cada uno de nosotros tiene esos desafíos y no puede justificarse en otras personas. Entonces revisemos. ¿Estoy escudándome en otras personas para no cambiar o no corregir o no trabajar en lo que debo trabajar, en mi carácter, en mi personalidad, en mi modo de vida para continuar creciendo? Es algo que nosotros debemos allí respondernos. Veamos en Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Jeremías, capítulo 17, versículo 10. Yo el Eterno, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios nos dará a cada uno de nosotros según nuestro camino, según el fruto de nuestras obras. Entonces no podemos escudarnos en las condiciones externas, no podemos escudarnos en los demás, no podemos no podemos darle rienda suelta a nuestros temores o a nuestra mentalidad de comodidad, sino que tenemos que desafiarnos, tenemos que ponernos esos retos y llevarlos a cabo, hacer esos esfuerzos que debemos hacer, no dejarnos afectar de nuestro entorno exterior para poder hacer los cambios en nuestra vida. Tenemos que ser proactivos. Y proactivo es aquella persona que no se deja ni desanimar ni afectar de esas condiciones en su entorno para conseguir sus metas, para lograr lo que se propone, para afrontar esos desafíos. Eso es lo que debemos nosotros hacer, tener esa proactividad, esa mentalidad, ese compromiso interior de que independientemente de lo que esté pasando allá en nuestro exterior, en nuestro entorno, no nos va a desanimar, no nos va a bajar las fuerzas, no nos va a distraer, vamos a seguir hacia esa meta, hacia ese objetivo, hacia ese desafío que tenemos nosotros delante, porque esta vida es de verdaderos desafíos y de desafíos que, como lo acabamos de leer, van a ser recompensados por nuestro Dios
conforme a nuestro camino, a cómo caminamos por esta vida y conforme a el fruto de nuestras obras. Fruto, producir, crecer, dar, servir, aprender. Todo eso es fruto. Veamos 1 Corintios capítulo 4. Volvamos allí a 1 Corintios, en el capítulo 4, versículos 5 al 7. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cada uno recibirá, cada uno de nosotros recibirá su alabanza de Dios. Qué bonito va a ser eso, cuando Dios felicite a cada uno. Te esforzaste al máximo, no te dejaste distraer, te comprometiste con mi llamamiento, diste lo mejor, pasaste esas pruebas, asumiste esos desafíos, lograste esas metas. Te felicito, buen siervo, buen hijo mío y fiel. Y entra en este gozo de la familia de Dios. Versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Se empieza a llenar de vanidad la congregación, la familia, porque empezamos todos a juzgar a los demás y a escudarnos también en los demás. Porque cuando uno empieza a juzgar a los demás, empieza ¿a qué? A mirar las atenciones en los otros, no en lo que uno tiene que trabajar y mejorar y corregir. ¿Y qué nos enseña Dios? Todo lo contrario. Mira primero en tu interior, tu paja, tu viga, los defectos que tienes que corregir, para que luego sí tengas razón de mirar hacia otros o de, o de tener primero tu casa limpia, tu casa en orden antes de ponerte a juzgar a otros. Entonces, seamos proactivos, seamos enfocados, disciplinados y no nos escudemos en las otras personas o en las situaciones externas para dejar de hacer los cambios en nuestra vida. Ese es el tercer desafío. Y el cuarto desafío es hagamos cambios nuevos en nuestra vida. ¿Cómo así que cambios nuevos en nuestra vida? Pensemos por un momento qué cosas nuevas puedo yo aprender en mi vida. ¿Qué cosas nuevas? Es algo que nosotros debemos preguntarnos cada cierto tiempo. ¿Qué cosas nuevas de este camino de Dios? ¿Qué cosas nuevas puedo yo aprender, mejorar, cambiar en mi vida para agradar más a Dios, para servirle a Dios? No pensar, no continuar avanzando en lo mismo. Bueno, este año vamos a trabajar entonces, o ahora que se acerca la Pascua, hay que prepararnos para la Pascua y repasar todas las escrituras y llegar allí en paz con todos y vamos a hacer nuestra parte pues de preparación, de limpiarnos de pecado y todo esto. ¿Qué más nuevo puedo yo hacer? Agregarle a mi vida, agregarle a la congregación, agregarle a mi relación con Dios. ¿Qué cambios nuevos podemos hacer nosotros en nuestra vida que nos permitan crecer, que nos permitan agradar más a Dios, que nos permitan ser más de utilidad también a Dios? A veces tenemos nosotros allí talentos que están quietos, que están sin utilizar, porque no nos hemos hecho esa pregunta, ¿qué cosas nuevas puedo hacer? Y resultan talentos que teníamos allí y que podemos explotar, desarrollar. Entonces es otro desafío para que cada uno de nosotros también se pregunte, ¿qué cosas nuevas puedo aprender, corregir, mejorar en mi vida? Romper comportamientos que de pronto hemos permitido por mucho tiempo. Voy a trabajar en esto que sé que lo he dejado por muchos años. Aquí esta mentalidad, esta forma de hablar, a veces hablamos de una forma destructiva, despectiva, de una forma descuidada. Revisar eso, por ejemplo, y trabajar en ello. Entonces hay muchas cosas nuevas que nosotros podemos hacer en nuestra vida, que podemos cambiar y que van a ser de crecimiento. Un desafío, como les decía al principio, es algo nuevo.
son retos nuevos, son metas nuevas que nos van a llevar a crecer y a ser mejores y a agradar más a Dios, que es el propósito de esta vida. Obedecer, agradar, servirle más a Dios, prepararnos de la mejor manera para ese reino venidero. Vayamos a Hebreos en el capítulo 4, Hebreos capítulo 4, versículo 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Tengamos temor de Dios y asumamos este u otros desafíos que llegan a nuestra vida. No los aplacemos, no nos escudemos en otras personas, no le demos largas, temamos, tengamos temor. Cuando uno tiene ese temor, asume los compromisos, asume las responsabilidades, trabaja, produce, mejora. Versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos delante de nuestro Dios, delante de su trono, para que Él nos guíe, nos siga guiando, nos siga dando la fuerza, la sabiduría, nos siga enseñando lo que debemos hacer en este su camino. Para finalizar, recordemos esos 4 desafíos. Ejercer una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. El segundo desafío, restaurar relaciones rotas o debilitadas. Tercer desafío, no escudarse en otras personas para no cambiar o mejorar. Y el cuarto desafío, hacer nuevos cambios en nuestra vida, probar cosas nuevas, llevar a cabo nuevos desafíos que nos sigan permitiendo avanzar en este camino. Entonces, que con la ayuda de Dios podamos cada uno de nosotros seguir alcanzando esas metas que Dios nos pone adelante y podamos todos llegar a esa estatura espiritual que Dios tiene para cada uno de nosotros y poder cumplir ese gozo, cada uno de nosotros en ese propósito de Dios. Continuamos con nuestro maestro de ceremonias y hasta una próxima oportunidad.